Ahí está, ¿sí? Está grabando en la nube. Bueno, Gracias. lo que nosotros vamos a continuar de ver, no sé si se me escucha bien ahí o no, si es Sí, se escucha bien. la división de polinomios, en la cual aparece aquí un concepto que previo, digamos que ya estuvimos desarrollando en la clase anterior, que es el complejo de el conjugado, ¿sí? De un número complejo. ¿Qué característica tenía el conjugado de un número complejo? Usted que estaba, Patricia, ¿recuerda? Teníamos dos características. Tenemos por un lado sí, un número complejo opuesto y por otro lado el número complejo conjugado. Sí. ¿Usted me está preguntando a mí, profe? Sí, ya que estuvo la clase anterior. Ah, y el conjugado es el que tiene el primer número queda igual y el segundo le cambia de signo. Ajá. Eso lo que está diciendo su compañera sería que nosotros a un número complejo lo identificamos como que posee una parte real y una parte imaginaria. En el Bien. caso de un conjugado, lo que nosotros hacemos es hacer opuesta, ¿sí? La parte imaginaria. Y o sea, nosotros vamos a resolver una división aplicando una equivalencia, digamos. ¿Cuál va a ser esa equivalencia? Que nosotros vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces, en lo que yo tengo aquí, ¿va a influenciar en algo a mi resultado, digamos? A ver. Dijo que había que hacer opuesta a la parte imaginaria, había que hacer una diferencia. Pero, profe, mucha información junta, pero estoy anotando mientras. ¿Puede repetir, profe, porque no escuché? Que nosotros vamos a efectuar la división, ¿sí? Aplicando una equivalencia que no va a afectar a la operación que nosotros estamos por realizar. ¿Y cuál es esa equivalencia? Que vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Y mi pregunta es, ¿afecta en algo el hecho de multiplicar y dividir por el conjugado? Eh, sí, tiene que afectar. Ah, el número conjugado, ¿cuál sería, profe? Entonces, no. Pato, vos sabes. El conjugado es el que tiene el signo cambiado. O sea, uno sería 9 más 5i, y como está ahí escrito. Y el conjugado es el 9 menos 5i. Bien. Sucede de que no va a afectar, por eso yo hablaba de equivalencia, ¿sí? En Ah, matemática nosotros vamos a tener el neutro multiplicativo, ¿sí? El cual es el número 1. Si yo a 1 lo multiplico por cualquier otro número, me va a seguir dando ese mismo número, ¿sí? O sea, voy al hecho de que si yo multiplico 9 por 1, me va a dar 9. Entonces, sí. va a suceder algo similar, ¿sí? Bueno, si en tal caso no se me escucha bien o tengo la voz un poco más aguda que lo habitual, es porque tengo un poco de molestia en la garganta, ¿sí? Bien. Supongamos que yo tengo 5 tercios por 4 sobre 4, ¿sí? Este 4 sobre 4 va a ser la equivalencia que yo hablo, porque este 4 sobre 4 es 1, 1. ¿sí? Entonces, independientemente, no me va a modificar este 5 tercios. Y hablo en cuanto a la cantidad, porque si yo efectúo esta operación, me va a quedar 20 sobre 12. En tal caso, sí, me modifica, digamos, aparentemente el resultado, pero Si después lo simplificamos, da en lo cuanto, mismo, no, ¿no?
Porque, a ver, recuerden que una... Profe, Se silenció, profe. profe, no Entonces, se escucha. aplicando ese mismo que nosotros hacemos esto. ¿Sí? Profe, Sí. ¿Qué pasó? Lo escuchamos no lejos. se escucha. ¿Ahora? Ah, es que No, sí, justo agarré el celular para agregarlo a... ¿Ahora? muy Ah, creo que bajito. ahí. Bien. Ya me olvidé en qué estaba. Pero bueno, la idea es de que en cuanto... Pasa que justo cuando lo del 4 lo escuchamos más. Claro. Yo tengo aquí 5 tercios, ¿sí? Y de este lado tengo un 20/12. Si ustedes, o sea, es aparente a la vista de que son dos resultados diferentes, pero yo les recordaba de que cada fracción tiene una expresión decimal equivalente, ¿sí? Por lo tanto, si yo divido 5 dividido 3, debe, ¿sí? ser, esa expresión decimal debe ser igual a 20 dividido 2. Y de hecho, digamos, lo que yo hice aquí es solamente multiplicar por 1 nada más, o sea que no va a afectar esa equivalencia. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Multiplicamos y dividimos por el conjugado. Entonces, si nosotros tenemos una división de nosotros tenemos una división de números complejos, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? es irnos a la parte del denominador y utilizar el conjugado del denominador. En este caso, el conjugado del denominador... Profe, perdón, pero yo en mi caso, no sé Anto vos, pero yo no escucho casi nada, ¿eh? Escucho muy bajito y solo escucho a Hernán. Hernán, porfa, silenciate. Ya lo silencio, Hernán. Está buscando el cargador, por lo que yo también escuché. Parece. Profe, ¿se puede acercar un poquito más el celu porque no le escuchamos muy bajito? Sí, es que repito, tengo mi voz un poco más aguda de lo habitual, digamos. No, no, Está pero bien, no profe. es por tu voz, es porque se bajó el volumen del... Lo escuchábamos bien y ahora se bajó el volumen. Yo estoy con los parlantes altísimos y no escucho nada. Digo, Bien. Vamos de nuevo. Si yo quiero efectuar una división, ¿sí? de números complejos, ¿me escuchan bien ahí? no, le seguimos escuchando Más, bajito. Pero bueno, sí, Muy bajo. bajito igual. Más bajito todavía que no. Y no sé, en verdad, qué sucede. No, no le escuchamos ya. ahora Bueno, no, nada. Que no esté parece un hablando. robot. Ay, Ahora, Más o menos, profe. Como que lo escuchamos, pero se escucha muy bajito. bien, a ver. ¿Y ahora? O sea, en tal caso pongan en el chat si se escucha mejor o no. Ahí se escucha un poco mejor. Bueno, si nosotros queremos efectuar una división de números complejos, tenemos que irnos, ¿sí? a la parte del número complejo que tenemos como divisor, ¿sí? en el denominador en tal caso, y calcular su conjugado.
que no es otra cosa que hacer opuesta la parte imaginaria de ese número complejo. Y nosotros vamos a multiplicar y dividir por ese conjugado. Por eso, nosotros tenemos aquí esta parte, ¿sí? Esta parte que está aquí, sería esto que teníamos aquí hace un momento, Z2, el conjugado de Z2 sobre Z2. Y bueno, en la parte del numerador, realizamos lo que nosotros ya vimos en la clase anterior. O sea, nosotros efectuamos una multiplicación de números complejos. ¿Cuál sería esa multiplicación? De 4 más 7i por 9 menos 5i. Y abajo, en el denominador, da la casualidad de que desaparece el i. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué desaparece i en el denominador y solo me queda 9 al cuadrado más 5 al cuadrado? Porque i al cuadrado es menos 1. Sí. ¿Y por qué no hay un menos ahí? Hay un más. Porque menos por menos más. ¿Y a dónde está ese menos por menos? Ah, no, espere, profe, espere que me organice. O sea, está bien lo que dice usted. Lo que sucede es que nosotros, al hacer, digamos, el cálculo auxiliar, porque lo que está ahí es el resultado directamente, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer, en este caso, es trabajar eso, y ahí vamos a ver por qué me queda directamente 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y de hecho, para anticiparles, hay una propiedad, si en los números complejos, en la cual me dice de que si yo multiplico a un número complejo por su conjugado, nosotros vamos a obtener como resultado un número real. En todas las otras ocasiones, y eso era lo que yo hacía hincapié, en todas las otras ocasiones, nosotros al operar con números complejos, obteníamos otro número complejo. En este caso no. Vamos a multiplicar el número complejo y su conjugado y vamos a obtener un número real. Vamos a ver cómo sería eso. A ver. Creo que me conviene recortar y pasar a la pizarra mejor. Sí, eso voy a hacer. Espera un segundo. Pasamos a la pizarra. No sé si les dijo Noelia que es muy posible que nos estaríamos encontrando el próximo jueves. Sí, nos dijo. Por fin. ¡Yujú! Ojalá. Bueno, no sé, ahí quizás Hernán no esté muy contento, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver ¿Ya qué vamos a tener clases presenciales, profe? sucede. Sí, qué Casi, bueno. casi Yo digo algo, pero me acordé que están grabando. Yo iba a estoy decir cosas contenta. raras. Hay pausa la Sí, yo grabación. igual, por fin. A sus clases voy a poder asistir, profe, si es a las 9, ¿no? Como es ahora. No, es que no es a las 9. Si usted vio alguna vez el horario, Nosotros cursamos de las 6. claro. Nosotros ¿Cuál sería el horario de su clase? Están al principio. los lunes, tenemos los lunes y... Ah, no, pero solamente vamos a tener una sola vez a la semana, creo. Bueno, no sé, bueno, Noelia ahí seguro que les va a decir, pero nosotros tenemos mayormente tenemos 3 horas los jueves. Las primeras 3 horas tienen conmigo. Ah, bueno, voy a llegar media hora tarde, ¿no? Y los lunes tenemos 2 horas, creo que tenemos a las últimas, creo que son la cuarta y la quinta, creo. Pero bueno, no recuerdo bien el horario yo también.
Bien, vamos a esto. ¿Cómo era aquí para la, cómo era para la multiplicación? ¿Recuerdan? Tenemos 4 más 7i. Ah, no están viendo, ¿no es cierto? Lo cambié. No, la pizarra no. Bien. Ahí está. Ahí sí. Esta es la división que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos 4 más 7i por 9 menos 5i. Recuerden que nosotros teníamos el algoritmo o la ecuación, o directamente aplicábamos lo que nosotros sabemos, digamos, de primaria o de secundaria, como quieran, ¿sí? Que es una distributiva. Y que en tal caso va a ser un poco más fácil que aplicar, digamos, ese algoritmo, que va a ser directamente para la multiplicación. Bien, aplicamos distributiva, me quedaría 9 por 4, ¿cuánto me da? 26. 36. Bien. Menos 4 por 5, 20. Y luego nosotros tendríamos aquí 63i. Y bueno, y aquí sería 35 y cuadrado. Y al cuadrado. Y aquí sucede que nosotros nos vamos a quedar con, como esto es menos 1, ¿sí? Aquí se va a hacer por regla de los signos, y me va a quedar más 35. Entonces, yo pasando en limpio, me quedaría 36 menos 20i más 63i más 35. ¿Sí? Bien, sumamos términos Bien. semejantes. ¿A qué me refiero con eso? Los que son reales con los que son reales y los que son imaginarios con los que son imaginarios. Tendríamos menos 20 más 63, me queda 43. Y por último tendríamos 35 más 36, que me daría 71, si no me equivoco. Sí. Bien, tenemos el resultado. Bien, y vamos a la parte del denominador. La parte del denominador, en el caso voy a escribir con rojo, tenemos 9 más 5i, y aquí tenemos 9 menos 5i. O sea, lo que estamos haciendo es multiplicar a un número por su conjugado. Aplicamos la distributiva que nosotros sabemos, digamos, y es más fácil. Bien, 9 por 9, 81. ¿Sí? 9 por 5, 45i. Y aquí me quedaría 5i por 9, me queda 45i. ¿Sí? Y por último me quedaría 5 por 5, 25, menos Y al 25i cuadrado. cuadrado. Entonces aquí me quedaría 45i más 25. Pasamos el limpio, me quedaría 81 menos 45i más 45 y más 25. 25. Y aquí se van a cancelar porque son opuestos. Por lo tanto, directamente me quedaría 81 más 25, 25. que no es nada más y nada menos que 9 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿sí? Y esa es la justificación de por qué me queda eso aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros multiplicamos un número complejo con su conjugado? Diríamos que desaparece su parte imaginaria, ¿sí? Bien. Bien. 106, ¿me daría esto? Sí. Sí. Entonces me quedaría
71 más 43, perdón, y sobre 106. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Lo que voy a hacer es distribuir el denominador para que me quede de forma binómica. Entonces me quedaría 71 sobre 106 más 43 sobre 106 y eso sería el resultado final de la división. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo deberían Bien. hacer para dividir? Sí, profe. Sí. Vamos a pasar el módulo y vamos a ir un poco más rápido porque tengo que entregar la cuenta a las 10, la cuenta de usuario de Vincent. A ver, ustedes a esto lo tienen como módulo de un número complejo, ¿sí? Módulo de un número complejo. En el módulo de un número complejo, aquí vale la pena recordar que yo les dije de que a un número complejo nosotros lo podemos representar, ¿sí?, en los ejes cartesianos, considerando al eje X como el eje real y al eje Y como el eje imaginario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número complejo 4 más 7i, significa de que yo esto lo puedo graficar de la siguiente forma, ¿sí? Haría marcaría, digamos, los puntos de la recta. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, aquí estaría el número complejo Z. Esto sería I. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a calcular es la magnitud, ¿sí? La magnitud de un vector. Por lo tanto, si ustedes observan esto, ¿qué es esto? Lo que tenemos aquí. ¿Qué figura geométrica es? Un triángulo. Triángulo rectángulo. Un triángulo en donde lo que nosotros estaríamos intentando calcular o necesitando calcular sería el lado opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer uso aquí es del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? Me dice de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el cuadrado que yo necesito calcular? Digamos, sería el módulo de Z. ¿Sí? La magnitud de Z. Y bueno, a esto aplicando propiedad uniforme me quedaría como la raíz cuadrada, ¿sí? Y aquí me dice a más b al cuadrado. Entonces yo podría poner, digamos, que va a ser a al cuadrado más b al cuadrado. La parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Y de esa forma calcularíamos el módulo, ¿sí? Hasta ahora no sé si tienen alguna duda. Yo no. No, no, profe. O sea, siempre que usted nos pida averiguar el módulo de un número complejo, tenemos que hacer esta operación con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí, es así. Ok. Pregunta, ¿en qué sentido se miden los ángulos? ¿Grados? ¿Cómo No, no. No entendí la ¿En pregunta. sentido horario o antihorario? Exactamente. ¿Horario o antihorario? Eso ya lo Horario. hablé, lo hablé la clase anterior y nosotros lo Antihorario. antihorario, ¿sí?
Eso significa de que nosotros medimos los ángulos en este sentido, ¿sí? Antihorario. Bien. Ah, no había entendido. Bien, ¿para qué recuerdo esto? En el sentido de que aparece un concepto que se llama argumento. Argumento de un número complejo. ¿Qué va a ser el argumento? Va a ser ese grado de inclinación entre el eje real y el número complejo, ¿sí? ¿Y por qué yo les pregunto el sentido en el cual nosotros los medimos? Lo pregunto porque nosotros vamos a tener cuadrantes, si alguna vez lo vieron. ¿Vieron alguna vez esto? Sí. Sí, sí, eso lo vi en el secundario, si no me equivoco. Bien. Lo que nosotros tenemos ahí es de que los ejes dividen al plano, o sea, yo les hablo específicamente, ¿sí? Los ejes dividen al plano en 4 regiones, las cuales se las conoce como cuadrantes. Y nosotros vamos a tener que, dependiendo de dónde esté ese número complejo, el cual nosotros estamos calculando el argumento, vamos a tener expresiones que lo van a llevar de forma equivalente al primer cuadrante. ¿Por qué digo esto? Sucede de que supongamos que yo quiero calcular el argumento de un número complejo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Identifican el cuarto cuadrante, sería esta región, ¿sí? Esto Ujú. sería el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, supongamos que sea un z igual a 1, perdón, 2 menos 4i. Aquí estaría el 2 y aquí estaría el 4i. Ujú. ¿Cómo haríamos? A ver, en primer lugar, el argumento, ¿sí? Se calcula como, y como yo dije que era un ángulo, un grado de inclinación, entonces va a ser un ángulo, se calcula con el arco tangente que mayormente en las calculadoras aparece como tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1 de B sobre A, o sea, la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Que esto nosotros ya vimos algo de esto cuando calculábamos en la magnitud, o sea, en la fuerza resultante, ¿recuerdan? Sí, estoy buscando la calculadora. Bueno, entonces, si nosotros queremos calcular el argumento de esto, tendríamos que θ sería igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Cuánto vale B? Menos 4. Menos 4. Menos 4 sobre A, que vale. 2. Entonces voy a mi calculadora y calculo esto. ¿Cuánto me va a dar? No sé, yo no tengo calculadora. ¿Alguien tiene? Bueno, me da menos 63. Yo no encuentro la mía, no sé dónde la hice. Menos 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos, ¿sí? Eh, bien,
Pero ¿por qué me da negativo? Y porque está el -4, profe. Está en el Porque cuadrante. dan. Entonces, si ustedes, supongo que vieron la bibliografía que yo dejé o no. Alguna Yo ocasión no, vieron. no la leí, profe, perdón. En la bibliografía aparece lo siguiente. Ahí lo voy a recortar, tal caso. Y nosotros vamos a tener equivalencias para llevar hacia el primer cuadrante. También el signo del número imaginario te lleva al cuadrante igual, ¿o no? Claro, exactamente. Cuarto cuadrante. Me dice que yo debo hacer 2pi menos, en tal caso, yo aquí para hacer esto, ¿sí? Para hacer esto, siempre lo voy a tomar como positivo a tita, porque aquí me da negativo, ¿sí? Si yo le hago regla de los signos, me va a dar menos por menos más y me va a dar un valor que nada que ver con el valor real, ¿sí? Entonces yo voy a hacer 2pi menos 63 grados 26 minutos 5,82 segundos. ¿Y cuánto equivale 2pi? ¿360? 60. 360 grados. Por lo tanto, si yo hago esa operación, me dice que realmente el ángulo, el argumento del número complejo, de este número complejo, va a ser igual a 116 grados, aunque será correcto, ¿qué dicen ustedes? Piensen un poco. ¿Será correcto que mida 116? Y no, porque si mide No. eso tendría que estar en el segundo cuadrante. En el, ¿sí? Claro, debería estar en una parte. Bien. Entonces yo ¿Será hice... negativo? No, lo que pasa es que yo resté 180 cuando hice el cálculo, ¿sí? Eso fue lo que 56 pasó. grados. ¿Cómo dice? Como que yo tenía la calculadora a mano, no sé. Claro, lo que yo hice es 180 menos 63 grados, todo lo demás, pero bueno, es que en realidad 2pi vale 360, ¿sí? Bueno, repito. Entonces, el valor real de el ángulo tita va a ser un valor aproximado a 317 grados, ¿sí? Entonces nosotros ahí calculamos el valor real del argumento, ¿sí? De el número complejo que está ahí. ¿Se entiende entonces? Nosotros, en tal caso, vamos a tener número complejo, vamos a tener que calcular la magnitud, ¿sí? El módulo, y por otro lado, el argumento. Y hay que tener cuidado con el argumento porque va a depender de el cuadrante en donde se encuentre, ya que vamos a tener equivalencias para calcular su valor real, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Aquí pausa la grabación, ya son las 10, la finalizo directamente.